Hola jóvenes, hoy vamos a comenzar con el capítulo número 2 del fascículo 3 de nuestro libro de historia, el cual se titula La modernidad que no llega y la tradición que no se acaba. Muy interesante el título, esa modernidad que nunca llegaba a nuestro país y la tradición de que gobierno tras gobierno seguíamos en crisis grave. ¿Ok? Yo creo que mucho de esto les pudieran hablar sus abuelos, que fueron los que vivieron más de cerca la situación que se vivió en este sexenio de el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado. Fue de 1982 a 1988 el sexenio por el cual se atravesó una crisis bastante fuerte. Eh, Ante la evidente crisis económica en México, hacia 1982, Miguel de la Madrid implementó una política económica, subraya, basada en el Plan Nacional de Desarrollo. Quiero que tomes en cuenta estas palabras, Plan Nacional de Desarrollo. ¿Cuáles fueron los logros y retrocesos que dicho plan económico obtuvo? ¿Con qué fin se llevó a cabo el Pacto de Solidaridad Económica? Y en materia política y social, ¿por qué se señala la existencia de una crisis en el Partido del Estado? Acuérdate que el Partido del Estado era el PRI, que fue lo que provocó la emergencia de la población civil para este periodo. Son algunas cuestiones que te vamos a sugerir, ¿verdad? Resueltas en la lectura que vamos a dar a continuación. Primero vamos a ver los cambios en la política económica. La crisis de 1982 motiva la revisión general de la estructura política económica del grupo gobernante. El grupo gobernante en esa época era el PRI, ¿verdad? Esa crisis mostraba signos del gran desequilibrio económico que se vivía en nuestro país. Esos fueron el desmedido déficit público, alarmante deterioro del sector externo, incluyendo una gran fuga de divisas, inflación caída por el Producto Nacional y una alta intermediación financiera, entre otras. Ahora, esta pérdida, ¿verdad?, que estaba habiendo en nuestro país, el gobierno de la Madrid, de Miguel de la Madrid, eh, lo que hace es situar la crisis hacia el entorno de la globalización y modernización de la política y la economía. Así que toma varias medidas políticas. Entre ellos fue que plantea la democratización y el igualitarismo, ¿ok? Por lo que el gobierno se vio obligado a revalorizar su política, reconociendo una sociedad civil emergente, aceptando que la sociedad ya no se encontraba a la sombra del Estado. Comenzaba a desarrollarse una cultura cívica distinta, en la cual demandaba el respeto de sus derechos ciudadanos mediante una cultura crítica más independiente y ajena al paternalismo anterior. Les parecerá muy raro todo esto, jóvenes, pero realmente en esta época, en los ochentas, ¿verdad? No había democracia como tal. Aquí ahorita tú puedes ver incluso gente diciéndole groserías al presidente de la República, haciendo memes del presidente de la República. Antes no se podía hacer nada de eso. Ibas a la cárcel inmediatamente si te ponías en contra del gobierno, del partido en turno que siempre había sido el PRI. Ahora, todo esto se dio para una apertura de pensamiento, lo cual a futuro, en décadas siguientes, nos dio el cambio del partido institucional, que fue el PRI por 75 años, hasta que el PAN llega al poder. Ahora, esto como que cambia, ¿verdad? A la democratización y lo que fue el igualitarismo, cambia el pensamiento del mexicano y permite al pueblo estar más cerca, ¿verdad? Del gobierno, de las elecciones. También se tomaron diferentes medidas económicas. Para enfrentar esta situación, en diciembre de 1982, el presidente Miguel de la Madrid puso en marcha una estrategia de cambio. Por eso está subrayada, basada en dos grandes líneas, la reordenación económica y el cambio estructural. El objetivo de la reordenación era combatir la inflación, la inestabilidad cambiaria y escasez de divisas y proteger el empleo, el abasto y la planta productiva y recuperar las bases de un desarrollo justo y sostenido. Aquí puedes ver un meme que dice, voy a hacerlo un poquito más grande. Ah, en 14 años se reembolsará la deuda externa, o sea que prácticamente tu generación hará el último pago. ¿Y nosotros por qué? Si nosotros ni pedimos prestado, ¿verdad? Le comenta el niño al papá. El Nacional de Desarrollo, que se llevó a cabo de 1983 a 1988, se consideró que para
con este plan se iba a abatir la inflación y que era necesario conformar una estrategia radical que definiera nuevos criterios para manejar selectivamente el gasto público y la demanda, a la vez que se promovía acciones específicas para alentar la capacidad de respuestas productivas de la economía. Así que se inauguró una nueva etapa en la administración de las finanzas públicas, reduciendo el gasto y reasignándolo y elevando el ingreso público. Para combatir este problema, bueno, se llevaron a cabo varias medidas. Por ejemplo, el financiamiento inflacionario del déficit público, la política cambiaria, ¿verdad? La apertura comercial. Y esto da inicio a lo que en el sexenio siguiente, que fue con Salinas de Gortari, se llevará a cabo lo que fue el TLC, que fue el Tratado de Libre Comercio, lo cual vamos a hablar un poquito después. También la estrategia antiinflacionaria para que no subiera demasiado, ¿verdad? El peso a paridad del dólar. Y estas condiciones que se llevaron desde 1986, perdón, hicieron que se volviera a acelerar la inflación y los precios del consumidor se ubicaron en 105.7, que es una locura esto que lo puedes llamar, algo muy parecido a lo que se está viviendo en Argentina, ¿ok? En 1987 se registra la más alta inflación de 159.2%, situación que obligó a revisar el diagnóstico de la inflación y adoptar diferentes medidas para someterla, pues muchas familias perdieron su patrimonio y sí pulverizaron los ahorros y condiciones de vida de los grupos más desprotegidos que dependían de ingresos fijos, jubilados y pensionados. Fue una crisis bastante fuerte, jóvenes, de verdad. Como les digo, yo creo que sus abuelos se podrán acordar de lo que se vivió. Y para el colmo de colmos, sucede el terremoto de 1986. Aquí puedes ver al presidente Miguel de la Madrid ante el desastre que se vivió en esos años, ¿verdad? Sin lugar a duda, el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado de 1982 a 1988 estuvo lleno de muchos procesos históricos que realmente marcaron nuestro país, como fue el Mundial, ¿verdad? El terremoto del 85, el cambio que se venía tan radical. Vemos el neoliberalismo que se llevó a cabo en estos años, ¿verdad? El cual tenía como puntos la política antisindical, el desempleo, el fin de las políticas de bienestar social, el cierre de las instituciones de seguridad social, como el Seguro Social, el ISSSTE, el IMSS, ¿verdad? La baja de salario real, el sacrificio de las mayorías, el enriquecimiento de unas cuantas minorías, es decir, el rico era muy rico, el pobre era muy pobre, la pérdida de la soberanía y la falta de perspectivas. El neoliberalismo moderno viene de las teorías liberales de los economistas ingleses de principios del siglo XIX y sentaba las bases de la economía capitalística clásica. El libre mercado es la base del liberalismo económico y Miguel de la Madrid sentó su gobierno sobre las bases del neoliberalismo. Ahora, la fórmula del neoliberalismo mexicano es capitalismo salvaje con corrupción, contribuye a la pérdida de riqueza, estabilidad y soberanía. De la Madrid inició reformas neoliberales del Estado guiándose en los ejes de apertura, mercados, de regularización y privatizaciones de 1050 paraestatales que había en 1982. Miguel de la Madrid dejó solo 420, que son empresas, ¿verdad? Dependientes del gobierno. Miguel de la Madrid Hurtado nació en Colima el 12 de diciembre de 1934 y fue presidente constitucional de la República Mexicana desde el 1 de diciembre de 1982 al 30 de noviembre de 1988. Él privatiza la banca, ¿verdad? Fue una de las acciones más fuertes que tuvo en su sexenio y también da o lleva a cabo el programa inmediato para la recuperación económica que se llama PIRE, bajo la inflación, disminuir el gasto público y corregir el déficit fiscal. Se ajustaron al alza los precios y tarifas del sector público para comenzar a sanar sus finanzas y se inicia un programa de defensa de la planta productiva, el empleo y el abasto popular. ¿Okay? También lleva a cabo el programa de fomento industrial y comercio exterior y asimismo
en cuestiones de administración pública, se crea la entidad paraestatal llamada Renovación Habitacional Popular, tras los problemas de vivienda que se llevaron a cabo por el sismo del 85. En diciembre de 1982, el presidente de la República convoca a los partidos para que entablaran un diálogo permanente con el gobierno y se llevan las elecciones de 1983, donde el PRI triunfa entre las guerras y disputas. Y entre los años de 1983 y 1984, el PAN logró varias victorias electorales en el norte del país, gana las gobernaturas de varios estados, y eso empieza a hacer que crezca, ¿verdad?, el favor para el PAN. Se lleva a cabo las elecciones en 1986 y primera vez que el PRI empieza a desmoronarse. Uno de los postulados más fuertes fue el ingeniero Cárdenas Solórzano a la presidencia, hijo de Lázaro Cárdenas del Río, y es Cuauhtémoc Cárdenas el cual forma un movimiento llamado Renovación Democrática y ganó, pero como ya sabemos, no le dieron el poder. Queda en el poder Salinas de Gortari. Era Cuauhtémoc Cárdenas, Salinas de Gortari también, y Massieu, en los que estaban compitiendo para la presidencia de este año 1988. Los candidatos, era Manuel Cloutier, Carlos Salinas de Gortari por el PRI, Manuel Cloutier por el PAN, Gumersindo Magaña por el PDM, Rosario Ibarra Piedra por el PRT, ¿verdad? Y Cuauhtémoc Cárdenas por el Frente Democrático Nacional, quien después se supone que gana, ¿verdad?, con un 50.36%, una abstención de 49.72%, pero a fin de cuentas el PRI es el que queda como candidato electo en ese año. Bueno, y eso lo vamos a ver en el siguiente tema.